Chuco. En lo alto de la Sierra Liberteña, entre montañas frías y caminos polvorientos, se encuentra Santiago de Chuco, el lugar donde nació y creció César Vallejo, un pueblo pequeño, de casa de adobe y de techos de teja, donde la vida avanzaba al ritmo de las fiestas patronales, los rezos y el trabajo en el campo. La infancia de Vallejo estuvo profundamente marcada por ese ambiente andino. Entre 11 hermanos, César fue el menor. Su hogar era humilde, lleno de tradiciones religiosas y un fuerte sentido comunitario. En aquel espacio convivían la herencia indígena y la influencia española, una mezcla cultural que más tarde sería esencial en su sensibilidad poética. Desde pequeño, César observaba con atención todo lo que le rodeaba: la pobreza del pueblo, el esfuerzo de los campesinos, el frío de las madrugadas, el calor solidario de las familias, y ahí aprendió sobre el sufrimiento humano, pero también sobre la esperanza, la ternura y la unión colectiva. En la escuela Santiago de Chuco, Vallejo descubrió algo que lo marcaría para siempre: el poder de la palabra. Escuchaba lecturas, copiaba textos y sobre todo se enamoraba del sonido de las ideas. Sus maestros notaron pronto que aquel niño tímido tenía una mirada distinta, mucho más profunda y mucho más inquieta. Pero su infancia no estuvo libre de dolor. La precariedad económica, las tensiones sociales del pueblo y las pérdidas familiares dejaron huellas que más tarde resurgirían en su poesía. La sensación de injusticia, el sentimiento de desamparo y la compasión por el sufrimiento ajeno comenzaron a formarse desde estos primeros años. Así, entre paisajes fríos, tradiciones ancestrales y una vida marcada por contrastes, se forjó la sensibilidad del niño que algún día sería uno de los poetas más grandes del mundo. Su infancia en Santiago de Chuco no fue solo un recuerdo, fue la raíz emocional y espiritual de toda su obra. Para comprender a César Vallejo, es imposible separar al poeta de su entorno familiar. Su niñez estuvo marcada por un hogar profundamente espiritual, donde la tradición religiosa se mezclaba con las costumbres andinas. Sus padres, Francisco de Paula Vallejo y María de los Santos Mendoza, eran personas sencillas y herederos de un mundo donde aún latía la memoria indígena. La familia de Vallejo era numerosa: 11 hijos que crecieron entre faenas del campo, rezos diarios y la solidaridad propia de comunidades cercanas. En ese ambiente, el pequeño César Vallejo aprendió la importancia del esfuerzo, del respeto por los mayores y el valor de compartir incluso en tiempos de carencia. Pero el contexto en el que vivió su familia también era duro. Santiago de Chuco, a inicios del siglo XX, enfrentaba pobreza, falta de infraestructura y un acceso limitado a la educación. Las tensiones sociales entre hacendados y campesinos eran frecuentes, dejando profundas injusticias que un niño sensible como Vallejo no podía ignorar. Vallejo veía a sus padres trabajar incansablemente para mantener un hogar estable. Observaba a sus hermanos migrar en busca de mejores oportunidades. Escuchaba historias de sufrimiento, de enfermedad, de discriminación, pero también relatos de resistencia, perseverancia y fortaleza colectiva. Todo ese universo familiar se convirtió en el corazón emocional de sus obras. El contexto andino que lo rodeaba no solo fue un escenario de su infancia, fue la matriz que formó su mirada humanista. Desde la cosmovisión indígena aprendió que la vida es un entramado de reciprocidad y el dolor puede tener un sentido espiritual. Y desde su familia, que la dignidad se mantiene incluso desde la adversidad.
Bueno, su camino académico. Bueno, todo comenzó en Santiago de Chuco, su pueblo natal, allí en una pequeña escuela. Vallejo, ya que demostraba una enorme curiosidad y una profunda capacidad para observar la realidad que lo rodeaba, pero su destino iba más allá de aquellas primeras aulas. Y bueno, se trasladó a Huamachuco y luego a Trujillo, bueno, en busca de una educación más avanzada. Y también ingresó al Colegio Nacional de San Nicolás y también además a la Universidad Nacional de Trujillo. Bueno, en esta institución estudió la filosofía y letras y más tarde derecho. Sin embargo, él no buscaba convertirse en abogado. Lo movía el deseo, el interés mejor al ser humano, sus dolores, sus sueños y sus contradicciones. En la Universidad Vallejo encontró, más que títulos, encontró un propósito y descubrió que la palabra podía ser un puente hacia la justicia y la belleza y la esperanza. Su vida quedó unida para siempre el lenguaje y el compromiso con la humanidad. Pero también fue una etapa de descubrimiento maravillosos. Vallejo empezó a descubrir poemas, relatos, artículos llenos de sensibilidad y cuestionamiento social. Bueno, además se unió al Grupo Norte. Bueno, un círculo de intelectuales donde conoció a figuras como Antenor Orrego y Víctor Raúl. Bueno, allá en el norte del Torre, con ellos desarrolló con pensamientos críticos y una creatividad que nunca lo abandonaron. Bueno, en conclusión podemos decir que la formación académica de César Vallejo fue un viaje de crecimiento interior. Le enseñó a mirar el mundo con los ojos del dolor ajeno, pero también con la fuerza del cambio y la solidaridad. Bueno, gracias a esos años de aprendizaje, nació el poeta que nos invita a crecer en la dignidad al ser humano y en el poder de la educación para transformar vidas. A lo largo de su vida, César Vallejo atravesó tres grandes etapas geográficas y espirituales que marcaron profundamente su obra. Entre ellas estuvo Perú, Francia y España. En Perú, donde nació y creció, Vallejo vivió el contacto con el mundo andino, con la tierra y con las costumbres, que más allá se convirtieron en el corazón de su poesía. Su experiencia en Trujillo, sus primeros trabajos como maestro y periodista y su arresto en 1920 fueron momentos decisivos que fortalecieron su conciencia social y su posición crítica frente a la injusticia que vivió. Pero su vida dio un giro radical al llegar a Francia en 1923. Se convirtió en su hogar adoptivo, en el espacio donde su voz literaria alcanzó una madurez distinta. Allí conoció cerca a los movimientos artísticos de la vanguardia. Vivió periodos de pobreza e incertidumbre y enfrentó grandes decisiones personales. Sin embargo, fue en esa ciudad donde escribió algunas de sus obras más profundas y universales y donde desarrolló una mirada más amplia sobre el ser humano y sus contradicciones. La última gran etapa se desarrolló en España, un país al que Vallejo llegó con una sensibilidad política cada vez más intensa durante la Guerra Civil Española. Su compromiso con la causa republicana lo llevó a crear textos vibrantes llenos de dolor, pero también con esperanza. Es aquí donde escribe España, apártate de mí, este cáliz. Es una obra donde su voz se convierte en el llamado a la solidaridad humana frente a la devastación que en esos tiempos estaban hecho un caos. Al haber visto estas tres etapas, que fueron Perú, Francia y España, no solo marcaron su vida, sino construyeron al poeta universal que hoy reconocemos, un hombre que desde sus raíces andinas llegó a dialogar con el mundo entero. Con esto culmina la última parte de nuestro reportaje dedicado a la vida de César Vallejo, un escritor cuya obra sigue cruzando fronteras y tocando generaciones. Mucho más allá de lo que nosotros vivimos, César Vallejo marcó un antes y un después en nosotros mismos. Muchas gracias.